Te queremos, Paco. Gracias por haber existido y te aseguramos que seguirás existiendo en nuestros corazones, porque los muertos se van hasta que el olvido los sepulta. Sinceramente, tu producción y tu staff. Corría el 7 de junio de 1999. A las 8 de la mañana, Paco Stanley deleitaba al público con su habitual sentido del humor en su programa en vivo llamado Una tras otra. Aquel día, Mario Besares, conductor y mano derecha de Paco, llegó al programa con el pie izquierdo lesionado y una férula, y claramente para muchos aquello fue motivo de burla durante todo el programa. Mientras Paco leía los saludos de la gente, hubo uno que lo hizo dudar y de inmediato se retiró del estudio para luego volver sin el saco puesto. Se lo notaba acalorado, salido de eje. Luego dirían que en aquel papel leyó su sentencia de muerte. Poco después de terminar su trabajo, se dirigió a la taquería El Charco de las Ranas, donde desayunó con su equipo. Cuando se dispusieron a salir, justo Mario Besares recibió una llamada que atendió lejos de la mesa y luego le comentó que lo esperaran afuera, que estaba descompuesto y necesitaba ir al baño. Así fue como aguardaron en la camioneta. Su chofer se subió para conducir, Paco Stanley fue de acompañante y otro amigo se sentó atrás. A los pocos segundos fueron sorprendidos por un grupo de hombres y uno de ellos sacó su ametralladora y realizó más de 20 disparos. Sí, las balas tenían un solo objetivo claro. Así fue como a sus 56 años de edad, Paco Stanley había muerto. Antes de continuar con el video, quiero recomendarles un nuevo canal amigo sobre casos de investigación. En él podrán conocer los más grandes crímenes y misterios de todo el mundo, desde los más populares hasta los más despiadados, pero que nadie los muestra. Desde los hermanos Menéndez, el caso del payaso que inspiró la película de It, la abuela caníbal que se comía a sus víctimas y muchos otros más. No se lo pierdan, les dejo el link en la descripción y en las tarjetas para suscribirse. Pero bien, ahora sí, continuemos. Al día de hoy hay quienes todavía se preguntan por qué alguien quería matar a un conductor tan querido. Bueno, sobre su muerte quedaron muchas interrogantes de las cuales vamos a hablar en este video. Por eso te invito a que lo veas hasta el final y si aún no lo has hecho te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. Así que para enterarnos cómo sucedieron las cosas debemos viajar un poco en el tiempo. Vayamos hasta el año 1974, año en el que comenzó su carrera en la televisión, en el Canal 4, con el programa Nuestra Gente. Siguieron otros, pero se lo recuerda por sus apariciones en la carabina de Ambrosio. Aquí está transmitiendo XCBC, esto es Radio Picorete. Y escuchan la voz de su amigo Paco Pacorro de los locutores, el Rorro y también el más cotorro. Y yo quisiera que esto no fuera radio para que vieran cómo vengo vestido hoy con un traje, un smoking bellísimo. Pero sobre todo, por su papel de Patiño en el Club del Hogar. Para los que no conocen el término Patiño, es una especie de personaje secundario en la comedia que hace sobresalir al cómico principal. Una especie de blanco fácil para los chistes. Paco tenía un sentido del humor muy particular, el cual después perfeccionó y generó su propio estilo. El Club del Hogar era conducido por Daniel Pérez Arcaraz y Francisco Fuentes Madaleno, y comenzó a transmitirse en 1952 para compartir junto a los mexicanos 40 años de humor. Era un programa de variedades, por él pasaron cantantes, grupos musicales, recetas, tips de belleza, bailes y una infinidad de posibilidades, sin faltar, claro, las publicidades y las recomendaciones típicas de la época. El mejor resultado de ese programa, más allá del día, fue la experiencia que ganó Paco Stanley. Luego de que Alcaraz y Fuente fallecieran, el Club del Hogar se apagó y se dejó de transmitir. Stanley, quien había dejado su papel de Patiño en el pasado, se pasó a los programas de televisión del mediodía.
Luego de tantos años de trabajo, finalmente en 1992 le llegó una gran oportunidad, la conducción de Ándale. Él sabía que se lo merecía y la gente lo aclamaba, pero desde la producción no sabían que iba a ser para tanto. A partir de aquel momento, Paco Stanley iba a estar en la boca y los aplausos de millones y millones de televidentes. Con una carrera meteórica siguió su norte y lo llevó hasta las siguientes paradas. En Llévatelo y Pácatela se convirtió en el rey de la conducción, y a todos los títulos que había estudiado antes se le sumó uno que tenía que ver con la calle y la vida. Sí, Paco Stanley era sinónimo de capo del humor. Qué bueno que nos acompañan, que están con nosotros. Quiero decirles que vamos a tener un programa verdaderamente horrible. Es más, apague la televisión, vámonos todos. No crean nada. Su público le festejaba todos sus chistes picantes y adoraba sus frases como ¿hay o no hay? Y romanescos, entre otras. Pero ustedes, ¿conocen alguna más? Por favor, me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Como seguíamos contando, para esa época pocas casas disfrutaban de los servicios de televisión por cable. Por eso también le iba tan bien al rating del programa Al Mediodía de Paco. Las familias comían y se reían con él, o dicho de una manera más realista, se reían de cómo él ponía en ridículo a quien estuviese adelante. Podrían ser sus patiños, Mayito o Benito, o podría ser parte del público que si lo agarraba de punto, tenía repertorio para todo el programa. No es pidiendo aventones, es plus, hasta aquí llega, hasta aquí. Es plus, es muy sencillo. No, amigo. No, oye, espérame tantito, es plus. Es nada más es plus, señora, ¿cómo es? No, señora, no es esa, es plus, es hasta aquí. Sí, no, espérame. No. Paco Stanley era un gran negocio para la televisión. La publicidad en sus programas eran increíbles y, como si eso fuera poco, sacó varios discos de poemas que se vendían muy bien. Incluso la canción conocidísima del Gallinazo hacía que los chicos y grandes la disfrutaran. Y también su mano derecha, Mario Besares, que lo bailaba cada vez que Paco lo pedía y que justamente por ese baile luego hubo problemas, pero no vamos a adelantarnos todavía. Y es que ya vamos a llegar a esa interesante parte de la historia. Pero bueno, como seguíamos contando, el famoso conductor era querido en la televisión, pero también fuera de ella. Paco Stanley protagonizó 2 romances en los que dio vida a 3 talentosos hijos. Con su primera pareja, Patricia Pedrosa, se encontraba casado al momento de su partida. De esa unión habían nacido Francisco Pedrosa y Leslie Stanley. Sin embargo, ninguno de los dos continuó con el legado de su famoso padre en la pantalla chica. Lo curioso de los 3 hijos de Stanley fue que se conocieron mientras despedían a su padre. Pero volviendo un poco en el tiempo y a finales de los 90, Paco Stanley fue toda una noticia. Con TV Azteca encabezó una tras otra el programa que lo acompañó hasta su muerte. Y justamente en ese programa ofreció su última conducción. Luego llegó la desgracia a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas. La camioneta donde estaba Paco Stanley recibió más de 20 disparos. Aquellos impactos de bala tuvieron como blanco el cuerpo y la cabeza del conductor. Además, Jorge Gil fue herido en una pierna. Un agente de seguros que se encontraba en el lugar también fue asesinado y su esposa gravemente herida, al igual que uno de los acomodadores de autos. Aquel 7 de junio de 1999, Paco Stanley recibió un ataque fatal. 3 balas atravesaron su cuerpo y una cuarta se alojó en su cráneo. El representador murió poco después de aquel ataque. Curiosamente, Mario Besares, que justo estaba en el baño, se salvó, y Paola Durante también. De igual manera tendrían otro final, pero eso se los contaré más adelante. Aquel crimen fue el encargado de silenciar las risas del espectáculo mexicano. Y es que sí, el popular conductor que lideraba TV Azteca se apagó junto a las detonaciones del arma. Los principales canales de televisión en México interrumpieron sus transmisiones para informar en vivo lo ocurrido con el carismático presentador. Regresamos al lugar de los asesinatos.
Bueno, señor, en este momento estamos viendo imágenes en tierra. Soy Eduardo Salazar. En este momento estamos viendo imágenes de lo que sucede en el Periférico Sur. Vamos a recapitular un poco. A las 12:05 el señor Stanley venía saliendo de Televisión Azteca al sur de la Ciudad de México. Viajaba en el periférico a bordo de una camioneta de color negro. Iba acompañado de un auto escolta. De pronto, a la altura de San Jerónimo, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris Jetta, portaba una metralleta. El hombre detrás de programas como Ándale, Pácatelas y Llévatelo estaba muerto. Ya no iban a poder escuchar las poesías recitadas por el autor. El gallinazo quedaría para alguien más. Las versiones del asesinato no se hicieron esperar por mucho tiempo. Con el cuerpo aún tibio, los programas de noticias mostraron sus diversas hipótesis, algunos lejos de la realidad y otras bastante acertadas. Cuando se llevaron la camioneta con el cadáver de Paco a las oficinas de la PGR, todo fue transmitido en vivo y se desplegó un operativo de helicópteros, dándole espectacularidad a la terrible noticia. Fue la noche de ese día cuando el cuerpo de Stanley fue velado en Galloso por políticos y figuras de la industria del entretenimiento mexicano. Al cortejo fúnebre fueron jóvenes, niños, señoras o adultos mayores para despedir con lágrimas en los ojos a su artista favorito. De manera que la gente quería saber por qué Paco Stanley había tenido ese terrible final, y estas fueron algunas de las teorías. Durante años, las bromas de Paco Stanley con respecto a la esposa de Mario Besares en los programas de televisión en vivo eran recurrentes y se especuló que el hijo de Brenda, la esposa de Mayito, era de Paco. Por eso hubo quienes pensaron que Mario Besares conspiró para matar a Paco Stanley, ya que se congraciaría con el narco. A pesar de lo que se dijo y se dio carpetazo, la duda ha permanecido en la memoria colectiva. Vale recordar que durante una emisión del programa Una tras otra, en febrero de 1999, Paco Stanley se atrevió a decir en vivo que el segundo hijo del matrimonio de su colega era de él, justamente cuando Mario Besares llevó a la familia al estudio. Mire, ahí está mi hijo, cheque usted honradamente a quién se parece, dijo Paco, a lo que Mario respondió: bueno, fue un antojo, señor, ¿qué quiere? Mira, ahí está mi hijo. Mire. Mire usted. Dame besito. Dame un besito. Ahora, cheque usted honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere? Mira, se llama Peño. Sin embargo, lo que más impulso tomó a la hora de despedir al cómico fue su lazo con el narcotráfico y su adicción a las drogas. Y es que desde un principio se especuló del narcotráfico, pero luego pasó a ser la principal línea de investigación. Samuel del Villar, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que el asesinato fue perpetrado por sicarios profesionales, y eso tuvo varias discusiones. En aquel momento hubo tres hipótesis. En la primera, Paco posiblemente distribuía droga en el medio artístico. En la segunda, se decía que lavaba dinero del narcotráfico en algún negocio. Y en la tercera, era quien ponía el nombre de algún capo criminal. Sí, siempre las drogas tenían algo que ver. Sin embargo, los familiares rechazaban aquellos dichos. Cuando los investigadores revisaron la camioneta y el cuerpo, encontraron una bolsa de 5 gramos de cocaína y en su vehículo hallaron un molino que servía para triturar droga. Besares, la mano derecha de Paco, negó el consumo de ambos, pero salió positiva la presencia de cocaína en el examen toxicológico. Por otra parte, las declaraciones de Luis Valencia, cocinero del líder del cártel de Colima, aseguró que desde prisión ordenaron mandar a matar al conductor estrella. Aquella acción se debía a las deudas con el narcotráfico y justamente Besares y Durante le ayudaron a planear el asesinato. Y esta declaración tiene mucho sentido si se analiza la oportuna llamada que recibió Mario Besares justo antes del ataque para luego escaparse al baño.
En aquellas declaraciones aseguraron que el asesinato había sido en manos de Pérez Garnica. Como si eso fuera poco, vincularon a Paco Stanley con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, quien había fallecido 2 años antes del asesinato del conductor de televisión. Y es que desde adentro de la organización decían que suministraban de droga a Stanley. Si viajamos al 8º día de junio de 1999, justo un día después del asesinato de Paco, nos encontramos con una situación sumamente curiosa por el resultado que tuvo. Jesús Blancornelas escribió en su columna periodística que Luis Alberto Salazar Vega había matado a Paco Stanley y el motivo era que el conductor estaba asociado al cártel de los Carrillo Fuentes, de manera que, según él, al convertirse en un estorbo para otros traficantes, lo ejecutaron. Pero nadie le hizo caso al periodista pese a la veracidad de sus dichos. Casi 12 años después, el 7 de abril de 2011, el ejército difundió un comunicado a nivel nacional en el que se informaba como presunto autor de la ejecución de Paco Stanley a Luis Alberto Salazar Vega. Sí, al parecer, Jesús Blancornelas, el periodista, tenía razón. Pero ustedes, ¿por qué piensan que no le hicieron caso? Bueno, un detalle para nada menor que luego dio que hablar fue el gallinazo. Y es que hubo un momento en el programa que conducía Paco donde se vio algo muy extraño. Cuando este pidió el gallinazo, la canción empezó a sonar y en tono de burla Mayito Besares se puso a bailar en repetidas ocasiones, pero en uno de sus movimientos algo cae del saco. Sí, una bolsita con polvo blanco. Por eso la cara nerviosa de Mario, que guarda lo más rápido que puede el envoltorio cuando su ayudante se lo da. También hubo una risa cómplice al ver semejante movimiento en cadena nacional. ¿Habrá tenido que ver eso con el resultado de su muerte? Bueno, la verdad fue que semanas después del asesinato, Mario Besares y Paola Durante fueron señalados como autores intelectuales del crimen. Besares fue capturado el 22 de junio en un hotel de la capital mexicana. Al parecer, quería huir del país. Las sospechas señalaron su escapada al baño al momento del asesinato. El 2 de septiembre de 1999 se dictó la prisión contra los cómplices, pero 2 años después se le concedió la libertad al no encontrar pruebas suficientes para culparlos del crimen. Primero que nada le doy gracias a Dios porque su gran justicia divina iluminó a la justicia humana. Un año después, el jefe de sicarios del cártel de Tijuana fue acusado como autor material del asesinato de Stanley, pero en 2011 negó ser el responsable, por lo que hasta ahora se desconoce quién llevó a cabo el crimen contra el presentador. Mario Besares, quien había sido aplaudido cada mañana y se lo veía como el amigo de Paco, se tomó un tiempo alejado de los medios por su sospecha de culpabilidad. Más allá de que estaba en libertad, el peso social era demasiado. Sin embargo, nunca le dijo adiós del todo a la televisión. La misma gente que primero acusaron de asesino a Besares, luego lo perdonó. A partir de 2010 condujo en Monterrey el programa Acábatelo, de Multimedios, que tampoco ha estado libre de polémicas, pues en 2012 se dijo que Mayito podría enfrentar una demanda por corrupción de menores, debido a que en la emisión un chico tuvo que quitarse su ropa interior como parte de un concurso. Al parecer la ley y el crimen siempre estarán en su vida. Por la parte de Paola Durante, quien era la ayudante del programa donde trabajaba Paco Stanley, también pasó 1 año y medio en prisión hasta que se demostró su inocencia. En su momento se dijo que tenía una relación con Paco Stanley, pero ella lo negó. Luego de estar encerrada, modificó su vida y también su apariencia. Jorge Gil, el periodista que estuvo en el asiento de atrás de la camioneta cuando mataron a su amigo, él estaba a unos centímetros de Stanley cuando ocurrió la tragedia. Según él, Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado "no", que taladró mis oídos. Un primer balazo cimbró la realidad, me salpicó de su sangre el toldo, mi cara y mi camisa.
Jorge Gil en el año 2000 publicó un libro de 182 páginas titulado Mi Verdad, en el que aseguró que Mario Besares y Stanley ya no se llevaban muy bien al momento del asesinato y aseguró que la actitud de Besares fue muy extraña. Actualmente, Jorge Gil está alejado de los medios de comunicación. Paul Stein, el hijo del comediante, actualmente está dispuesto a comenzar a trabajar en conjunto con sus hermanos la serie que relataría la vida de Paco Stanley. Incluso se piensa que podría ser él quien lo interprete. El abogado Guillermo Pous está guiando a la familia para manejar la imagen de su padre de la mejor manera, y justamente ese profesional es el encargado de frenar las intenciones de realizar diversos productos audiovisuales que tengan que ver con Stanley, ya que no tienen los derechos. Y es que los hijos de Paco prefieren ser ellos quienes lo hicieran a que Paola Durante o Mario Besares tergiversaran la información y dejaran mal el nombre de su padre. Mario Besares, quien fue acusado por haber sido el autor intelectual de su asesinato, compartió desde finales del año pasado su deseo por poder compartir su versión acerca de la muerte del cómico, pues aseguró que sufre un trauma debido a la forma injusta en que fue llevado a la cárcel. Paul dijo textualmente en una entrevista: "Nos gustaría hacer muchas cosas para que conocieran el ícono de la televisión que fue Paco Stanley, porque desde luego se quiere ir al trágico final de lo que pasó, pero Paco Stanley no fue solo eso, como te repito, un ícono de la televisión mexicana, y eso es lo que se debe resaltar". Y agregó para dejar clara su postura: "No queremos que se dé un mal uso de la imagen de mi padre, ya hay muchas personas que quieren conocer su historia a su manera. Ahora solo nos queda esperar y conocer los recovecos de la vida de uno de los mayores cómicos de México". Paco Stanley dejó las risas apagadas a su público que le tenía muchísimo cariño. Era un hombre que los había acompañado por años, tanto en el desayuno como en el almuerzo, en el teatro, en la radio. Él estuvo en cada momento de sus seguidores. A la fecha no se ha esclarecido del todo el motivo de su brutal asesinato, pero como bien se dijo, lejos de su muerte, quienes lo quisieron seguirán recordándolo como lo que fue. Sí, un gran cómico de la televisión mexicana. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!